SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes 4 de noviembre. En el análisis nos van a acompañar Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Mario Laurrea, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Eduardo Madina, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Ayer hasta ahora ya saben que estábamos muy pendientes de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Había anunciado la tarde-noche del domingo que comparecería durante el lunes para explicar algo. Ayer hasta ahora sabíamos que la comparecencia iba a ser a las 9 de la mañana, pero desconocíamos todavía el contenido y a las 9 y nada, poquitos minutos ya pudimos escuchar la intervención de Carlos Mazón, todavía presidente de la Generalitat en ese momento, una intervención en la que dimitió, y además tiene todo el mérito de dimitir sin haber pronunciado durante todo el discurso la palabra dimisión ni dimitir. Dimite, pero se queda como diputado, y lo que vamos a hacer esta mañana es intentar explicar primero los escenarios que se abren, pero después qué pasa ahora mismo con un presidente en funciones y con un Partido Popular buscando un candidato que le sustituya, intentando evitar esas elecciones autonómicas que el Partido Popular no quiere, pero todo esto va a depender de la ultraderecha, va a depender de Vox. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángeles. Vamos a empezar por lo más inmediato, Julián, porque esta mañana está previsto que se reúna el Consell de Govern, como todos los martes. Por otra parte, es una reunión que en principio debe presidir el propio Carlos Mazón, aunque la pregunta, y además nos la formulábamos sobre todo ayer, era si Mazón iba a asistir a la cita o va a empezar a apartarse, porque se especuló incluso con la posibilidad de que se pidiera una baja médica. Sí, hasta que haya nuevo presidente, Mazón es, recordemos, jefe del Consell en funciones. Esta mañana está confirmado, preside la reunión de su gobierno en la que se podría formalizar, por cierto, Ángeles, la marcha del vicepresidente Gampampols, anunciada ya hace varias semanas por el propio Mazón. Y es que se anunció una remodelación del Consell, lo hizo el propio Mazón hace ya varias semanas, que a tenor de los acontecimientos pues va a quedar reducida simplemente a la marcha del teniente general. Está previsto que uno de los consellers actuales asuma las competencias en la reconstrucción que abandona Gampampols. Desconocemos a partir de ese momento qué va a hacer Mazón con su agenda. Lo que sí sabemos es que no va a dejar de ser diputado autonómico para poder mantener su aforamiento. De este modo se blinda de cara a una posible imputación por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa. Por cierto, Mazón podrá disfrutar de los beneficios que tienen los expresidentes valencianos. El Estatuto de Expresidentes establece que podrá disfrutar de recursos como 2 asesores y un conductor, una oficina con presupuesto y un vehículo del parque móvil de la Generalitat. Pero es que también podrá ser miembro del Consell Jurídic Consultiu, eso sí, durante un periodo equivalente a su mandato, es decir, 2 años y 3 meses. Y si no, le queda la Cámara de Comercio de Alicante, de la que Mazón ha sido gerente durante varios años. Podría volver a trabajar en esta institución porque todavía disfruta de una excedencia. Y decíamos, Julián, que ahora se abre un proceso para designar a un nuevo candidato. Esto quiere decir que los populares, que el Partido Popular tendrá que asumir el candidato que quiera Vox, o al menos el que acepte la ultraderecha, y además se da la circunstancia de que ese candidato solo puede ser un miembro del Corts, es decir, tiene que ser diputado a Corts. Sí, son 2 nombres los que suenan para convertirse en nuevo jefe del Consell hasta mayo de 2027. Uno es Juan Fran Pérez Llorca, que es el actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es también alcalde de Finestrat y el secretario general de los populares valencianos, y el otro nombre es el de la alcaldesa de la capital, la alcaldesa de Valencia, María José Català. La realidad es que la dimisión de Carlos Mazón como presidente ha puesto pues todo patas arriba en la política valenciana. De hecho, la actividad del Corts se va a ver notablemente salpicada por la urgente necesidad de buscar el relevo en la bancada del Grupo Popular. En el PP valenciano impera hasta ahora el silencio. Hay muchísimo hermetismo. Hasta ayer había incluso instrucciones de no hacer ninguna valoración pública, nos dicen fuentes del PP, para respetar esa comparecencia de ayer de Mazón y la intervención después de Alberto Núñez Feijóo. Eso no quita que no se sigan produciendo movimientos para sondear a Vox y lograr un acuerdo para la investidura de un nuevo presidente. Para que el relevo sea viable, recordemos, para que el relevo se produzca de forma rápida, es necesario que Vox colabore y facilite las cosas. Si se llega a un acuerdo, el pleno de investidura del nuevo presidente podría celebrarse en la última semana de noviembre.
Si las votaciones fracasan, les Corts tendrían 2 meses para volver a intentarlo. Y de no lograr suficientes apoyos el nuevo candidato, los valencianos y las valencianas tendríamos que acudir a las urnas. Entre tanto, Julián, continúa la investigación de lo ocurrido en La Habana. Ayer, recordemos, declaró ante la jueza que lleva el caso, la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana, que es la periodista que comió con Mazón el día de La Habana. Ella confirmó que la comida empezó a las 3, que se prolongó hasta las 7 menos cuarto de la tarde de aquel día, y por lo que contó, ella dice que no vio en todo este tiempo que el presidente mostrara la más mínima inquietud. Así es, aunque no escuchó nada de las conversaciones porque, según explicó, él se levantaba y se apartaba para hablar. Bueno, el presidente parece ser que no le expresó ninguna inquietud durante toda la comida y estuvo con la periodista hasta que la acompañó, como dices, al parking a eso de las 7 menos cuarto de la tarde, aunque Vilaplana le ha dicho a la jueza que, aunque no conserva el ticket, promete aportar el justificante de pago con la tarjeta para saber la hora exacta en la que le despidió en la puerta de ese parking. Otra de las cuestiones relevantes es que el día 30 de octubre, de madrugada, Vilaplana y Mazón volvieron a hablar por teléfono horas después de esa comida, y ella le preguntó si durante ese almuerzo era consciente el presidente de lo que estaba pasando, a lo que él contestó que no sabía nada. En esa llamada, Vilaplana le pidió a Mazón que no dijera su nombre, algo de lo que ella decía ayer en la declaración se arrepiente. La de ayer fue, como digo, una declaración intensa, muy intensa. La periodista lloró por momentos, se derrumbó y la jueza tuvo que tranquilizarle, diciéndole que ella no es responsable de nada, que en todo caso lo sería Mazón. ¿Esperáis algún sobresalto para hoy? Pues, porque desde el miércoles pasado estáis en un sin vivir en Radio Valencia. Pues esto es un non-stop, como diría aquel. A ver, esperemos que las aguas vuelvan un poco a su cauce. No es la mejor expresión ni la mejor metáfora, pero bueno, vamos a ver si se va recuperando la normalidad y se producen avances, a que cuesta mucho. Vamos a seguir ese calendario. Y otra cosa, nos decías a las 8 de la mañana, hoy la reunión del Consell de Govern es en Alicante. Así es, en Alicante, se va para allá todo el gobierno valenciano, es en la Ciudad de la Luz, y a partir de la 1 de la tarde está previsto que comparezca la vicepresidenta del Consell, la vicepresidenta primera, la portavoz, Susana Camarero, que podría ser la que llevase a partir de ahora, si se confirma que Mazón reduce notablemente su agenda, la que lleve a partir de ahora el día a día de la Generalitat. Pues Julián, mantenemos la línea abierta, como estamos haciendo desde el miércoles pasado, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo. Cualquier novedad Chao. La contaremos aquí en la antena de la SER. Ahora iremos a las interioridades de cómo se gesta la decisión de Mazón, del papel del Partido Popular, de la cúpula del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, de la perspectiva que se abre hasta ahora. Pero ayer nosotros estuvimos aquí escuchando en directo esos 20 minutos aproximadamente que duró la declaración institucional del todavía entonces presidente de la Generalitat. No dábamos crédito a lo que estábamos escuchando, en primer lugar por eso, porque no pronunció en ningún momento la palabra dimisión, pero después porque su intervención fue una recopilación de todos los bulos que la propia Generalitat ha hecho correr durante este tiempo, acusando a la EMET, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, evidentemente al Gobierno central de todo lo que pasaba, sin ningún mínimo de autocrítica, solo reconocer que había cometido algunos errores y dejando todavía en el aire la explicación de lo que pasó esa tarde, cuando se estaba ahogando Valencia, dónde estaba y qué hacía el presidente de la Generalitat. Quiero detenerme solo en esto, luego, insisto, iremos más en la repercusión política, pero, Víctor, ver a un político como ayer, a Carlos Mazón, con ese discurso, después de un año de indignación, de cabreo, de petición de las víctimas de dimisión, ¿qué te pareció? Bueno, a mí me pareció loable lo que hizo, pero lamentable lo que dijo. Hay que aplaudir a Mazón porque hiciera lo que llevan las víctimas reclamándole 365 días y los que nos pasamos la vida pidiendo sin éxito normalmente la dimisión de los políticos en España por decoro, por manchas éticas en su currículum y no por sentencias firmes, porque hoy en España no se dimite ni cuando te imputan. En este ecosistema político nuestro, donde los políticos están tan absolutamente pegados al sillón, hay que aplaudirlo, hay que estar contentos y no me corresponde a mí hacer leña del árbol caído. Otra cosa es el cómo, y ahí sí que me parece lamentable lo que dijo ayer. Ayer Mazón pidió disculpas por los errores que cometieron los demás, la Confederación o la IMET. Se presentó como víctima de las víctimas, como una persona que se ha sacrificado a nivel personal por la Generalitat cuando ha sacrificado
realmente la Generalitat por su interés personal. Y lo que dijo yo ayer, pues me pareció, como comentas, lamentable. Y sí que es cierto que estoy de acuerdo con Feijóo que Mazón no es un asesino, no es una persona que ha cometido errores, que arrastrará toda su vida, y eso yo creo que es un castigo muy fuerte. Pero no estoy de acuerdo con lo que dijo Feijóo en decir que ya hace tiempo que debería haber sido Sánchez, de nuevo recurriendo a la hipérbole. Por tanto, yo creo que es aceptable lo que hizo, inaceptable el cómo, una sarta de medias verdades y de mentiras sobre los avisos. No hubo apagón informativo, hay que subrayarlo, como ha intentado deslizar Mazón ayer de nuevo, y sobre la supuesta falta de ayuda por parte del gobierno, que también es falsa, ¿no? Edu. Sí, bueno, es difícil encontrar razones estratégicas a lo ayer hecho por parte de quienes lo diseñaron, que supongo que tendrá un equipo que lo diseñó, porque no termino de adivinar ni una sola luz para lo que supongo que el Partido Popular pretendía, que era tomar una decisión muy reivindicada por la práctica totalidad de la sociedad valenciana, por supuesto por las víctimas de la Dana, a lo largo de todo este año, porque ni el momento, ni el estilo, ni la rueda de prensa, ni el contexto, ni las derivadas políticas las veo con lógicas. Primero, tienes un año para dimitir y eliges la mañana en la que el fiscal general del Estado está declarando ante un tribunal. Segundo, tienes todo un año para dimitir y eliges los días posteriores al funeral de Estado por las víctimas de la Dana, esas 229 personas que murieron en aquellos aciagos momentos y en aquellas aciagas jornadas de la Dana en la Comunidad Valenciana, y lo haces justo después de escuchar un veredicto social contundente y nítido como el que se ha escuchado en estos últimos días, como si no se hubiese escuchado durante todo el resto del año anterior y como si las conclusiones no estuvieran ya sacadas, ¿no? A veces sucede que ante una desgracia, y la Dana fue el mayor desastre natural que ha vivido este país en muchísimo tiempo, pues una sociedad saca sus conclusiones sobre el tipo de gestión. Y los números hablan claro. Mazón estaba por la sociedad valenciana sentenciado. Él pensará que de manera injusta, seguro que en su partido también, otros pensarán que de manera justa, pero tenía una sentencia social, es decir, una conclusión social de una gestión nefasta que repercutió en un impacto todavía mayor de aquel dramático impacto que tuvo la Dana justo ahora hace un año y unos pocos días, ¿no? Entonces, no soy capaz de entender casi nada de la gestión hecha por el Partido Popular y por el propio Carlos Mazón en la elaboración de esta decisión y en toda su proyección política, ¿no? ¿Por qué este momento? ¿Por qué así? ¿Por qué con esta metodología? Pues casi todo se me escapa, Ángeles. La verdad es que de lo que ha hecho me cuesta encontrar una única luz. Mariola. A mí me pareció toda una declaración fake, que llega tarde, por supuesto, como todo lo que llega tarde se formula mal, y que denota no solo la poca elegancia que ya conocíamos del personaje, sino también poco acto de contrición. Y en la medida en que estamos hablando de una dimisión, aunque él no pronunció esas palabras, reconociendo errores, eso sí, obviamente en ninguna de sus 20 minutos de declaración quedó claro que asumía en toda su dimensión las consecuencias del error, y para ello se parapetó en los pretendidos errores de los demás, aunque tuviera que recurrir a mentiras de nuevo, y sobre todo a esa reflexión final que me parece digna de pasar a la historia como esperpéntica, de comparar un hombre bueno, él, que ha cometido el pobre algunos errores, y frente a un hombre malo. Me parece que será una declaración que también le va a perseguir, lo mismo que los errores que cometió el 29 de octubre. Lo decía esta mañana en Las Claves, la única cosa que me pareció acorde con la verdad fue esa primera frase, de las primeras frases que pronunció ayer Carlos Mazón, que dijo que el 29 de octubre cambió su vida, y dijo también la profesional, para siempre. Y eso es verdad, cambió su vida, la tragedia del 29 de octubre, para siempre, especialmente su vida personal, porque con ello va a tener que cargar cuando se apaguen los focos, que será seguramente a partir de hoy o a partir de mañana, y tenga que recluirse en su entorno más personal y más familiar, y tendrá que aprender a vivir
con aquello que todavía tampoco sabemos qué estaba haciendo el día que solo tenía que hacer una cosa, que estar en el CECOPI y tomando el mando de lo que es una de las mayores tragedias que ha vivido Valencia. Mira, y a lo mejor es especular, y tú decías, Edu, ¿por qué lo hace ahora, no? Es verdad que dijimos, hombre, sentirte insultado y gritado de esa manera en el día del funeral de Estado, eso no es un trago fácil, pero es verdad que Mazón eso lo ha escuchado ya en otras ocasiones, lo ha escuchado en directo, sus entradas y sus salidas al Palau, lo ha escuchado en las entrevistas que se han hecho a las víctimas, es decir, que para él no era nuevo. Es verdad que era en un contexto diferente, que era el funeral de Estado, pero por especular un motivo, yo recomiendo que lean en El País, hay una reconstrucción de las últimas horas de Mazón y está su llegada a Alicante después de ese funeral de Estado. Yo no sé, estos días vosotros habéis pensado aquello de, pero no tiene familia que le diga, vale ya, o sea, acabemos con esto, para con esto. Y hay un momento en su retorno a Valencia que su madre le dice, vale ya. Y es verdad que es especular que esta puede ser la causa, pero hay un motivo ahí que todos nos hemos estado preguntando durante todo este tiempo, ¿por qué su entorno, cómo puede su entorno soportar esto? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor esta fue la clave para que eligiera tan mal día para dimitir, porque empezaba el juicio del fiscal general de Estado y luego que lo hiciera de la manera que lo hiciera, sin reconocer. O sea, alguien le ha dicho algo, pero yo sigo sin reconocer nada. No sé si alguien me va a decir algo. Sí, yo... Adelante, Víctor. Yo podría decir muy rápidamente que creo que en España en muchas ocasiones esto ocurre, el entorno familiar presiona porque el entorno profesional no suele presionar para que un político dimita, porque el entorno profesional en España, a diferencia de otros países, y vuelvo a sacar el mismo tema, pero creo que es muy importante, el entorno profesional estás rodeado de personas a las que has nombrado, o sea, personas que tienen un interés personal en que tú continúes, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros sitios y no te van obviamente a aconsejar lo que deberían, que es que dimitieras. Mariola. Pero hay un elemento, yo a veces pienso que en estos momentos también somos los analistas políticos los que le damos una dignidad a la cosa que no tiene. Y es verdad, ojalá fuera el entorno familiar el que... Ha dicho que era una especulación, ¿eh? Sí, que el que le haya podido... no sé, abrir los ojos en el sentido de decir que, bueno, pues que bastaba ya, ¿no? Y el funeral de Estado yo creo que efectivamente marca un antes y un después. Ahora bien, y durante este año, ¿qué le han dicho ese entorno familiar? No le ha dicho, esa es la pregunta que yo me he formulado muchísimas veces. No le han preguntado qué hacías. No le han dicho que el presidente del gobierno de una comunidad autónoma, si hay un día en la que no puede estar comiendo 4 horas ni acompañando a nadie a un parking hablando de fútbol, es precisamente el día en el que está ocurriendo algo con consecuencias humanas dramáticas. Pero imaginemos que aún no hubiera habido ese drama humano en la dimensión que lo ha habido. Pero es que ¿acaso esa persona no tenía que estar al frente de la gestión de esa crisis? Porque si no está ahí el presidente de la comunidad, ¿para qué está? ¿Para las fallas? ¿Para ir de pueblo en pueblo haciendo paellas? Porque también demos dignidad al cargo de presidente de una comunidad autónoma, porque en los últimos tiempos yo veo mucho folclore en la agenda política de los presidentes de las comunidades autónomas y poco elemento nuclear de lo que es la gestión de la cosa pública. Entonces, para mí la pregunta es eso, y su entorno familiar, ¿qué le preguntó, qué le ha ido preguntando durante un año, no 15 días? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Mariola Orrea y Eduardo Madina. Edu, ahora voy contigo, pero por incluir otro elemento, para que nos sirva para el análisis del por qué decide presentar su dimisión ayer Carlos Mazón, porque decide hacer lo que no había hecho en 370 días. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Empecemos por ahí, empecemos por cómo se fraguó la salida de Mazón. Hay una idea principal y es que la dimisión no es decisión de Génova, no es que Feijóo exigiera la cabeza de Mazón, no lo ha hecho en todo este año que ha pasado desde el día de La Habana. Tuvo que ser el propio Mazón el que le dijo que iba a hacerlo.
Y tuvo que ser el funeral de la Dana el que actuara como detonante. Lo decíamos el otro día, no es lo mismo ver las cosas desde la planta séptima de Génova por la tele que vivirlas bien cerquita, en vivo y en directo. Según el relato que hacen fuentes de Génova, Feijóo volvió ese día de Valencia en el AVE con la determinación de decirle a Mazón, no que dimitiera, pero sí que llevaba tiempo barruntando que en ningún caso iba a repetir como cabeza de cartel. La idea era comunicárselo cara a cara en una reunión agendada para este viernes que viene, 7 de noviembre, pero Mazón le tomó la delantera. Tras los insultos y la tensión, el presidente llegó a su casa en Alicante y nada más bajar del coche, su familia, una de las más afectadas es su madre, se lo dejó claro. Hasta aquí hemos llegado. Mazón descolgó el teléfono, buscó el número de Feijóo y verbalizó su renuncia por primera vez. No puedo más. Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunitat Valenciana. Así se lo explicaba Feijóo ayer a los suyos en el Comité Ejecutivo Nacional, al que solo asistió un varón, el murciano López Miras. Antes de este lunes triste y duro para el PP, se vivió un fin de semana de intensas llamadas, de conspiraciones en clave valenciana y una decisión final. Mazón quería dejarlo, quería comunicarlo él el lunes y a cambio pedía aferrarse a su escaño y que el partido no le abandonara, no le hiciera un Rita Barberá. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. Como escuchamos, Feijóo, el partido, le han arropado, conocían las líneas maestras de su discurso de renuncia, incluso Feijóo y Mazón hablaron unos instantes antes de que lo pronunciara y hablan en el partido de decisión correcta y ejemplar. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. En la dirección comparten su decisión de atesorar su acta de diputado porque es una decisión personal. Aseguran que no se actuó antes porque no se quería sumir a la Comunidad Valenciana en la inestabilidad en plena reconstrucción, aunque son conscientes del desgaste demoscópico y moral que pesan sobre las siglas del PP y aprovechan para cargar, como no podía ser de otra forma, contra el gobierno de Sánchez. Si el Partido Socialista cree que con esto se borran sus responsabilidades, se equivoca, porque las tenemos más presentes que nunca. Ya no tienen escudo. Es curioso con qué frase alicatan esto desde la dirección, una frase boomerang. En otros partidos como el PSOE la incompetencia no tiene consecuencias, en este sí, una forma de reconocer que Mazón pues no fue competente en su desempeño al frente de la Generalitat. Feijóo no pensaba en hacer dimitir a Mazón, nos lo estabas contando, pero sobre todo no pensaba hacerlo porque su prioridad era y sigue siendo evitar unas elecciones y por eso ahora le preocupa que se abra una batalla sucesoria. Lo que le gustaría, entiendo, llegados a este punto, es un cambio, Junquera, de presidente limpio, sin amenaza de urnas. Sí, hay otra frase de las mismas fuentes que también os va a gustar, que condensa el estado de ánimo en el PP. No puede ser que con Carlos a bordo todo fuera mal y que ahora que ya no está, pues todo siga yendo mal. Peor o mejor, el futuro lo dirá, pero lo cierto es que los populares tienen una papeleta muy complicada por delante. La intención inicial de Mazón era dejarlo, convocar elecciones, pero Feijóo le disuadió pronto, porque unas urnas valencianas podían afectar a unas urnas extremeñas, a unas urnas castellano-leonesas o a las andaluzas. Así que ahora el objetivo es evitar a toda costa que pasen 2 meses sin amarrar un sustituto. La primera tarea es encontrarlo y evitar que por el camino se monte una guerra civil en la marca valenciana. En este momento Génova no tiene nombre, no gustaron los movimientos del fin de semana para upar a Vicent Montpó. No se ve clara la opción catalá porque supondría tener que buscar otro relevo en el Ayuntamiento de Valencia y encima hay que encontrar a alguien del gusto de Vox. Esa es la segunda tarea, seducir a la ultraderecha. Asumen en Génova que están completamente vendidos, dependemos totalmente de ellos. Las conversaciones deben empezar, nos dicen en el territorio, y luego entrarán a bailar las direcciones nacionales. Por si acaso Feijóo ya va mandando recados. Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. Antes era Mazón el que controlaba los tiempos, pero ahora el mando a distancia lo tiene Vox y en el PP pues van avisando. Si nos abocan a elecciones cargarán con las culpas como en Extremadura. El caso es que el reloj electoral ha comenzado su tic-tac y de momento Génova está compuesta, sin candidato y a merced de Abascal. Junquera, gracias. Gracias. El abierto
Abierto, Víctor Lapuente, Mario Larrea y Eduardo Madina, en el análisis del por qué hizo ayer Carlos Mazón lo que no había hecho en más de un año, que ha pasado desde la tarde-noche del 29 de octubre. Incorporábamos también como elemento de análisis el hecho de que no se lo pidió, que la dimisión no se la ha pedido, como no se la ha pedido en todo este año Alberto Núñez Feijóo, porque para él la prioridad era evitar un adelanto electoral, que de momento es una sombra que está ahí amenazando, porque habrá que llegar a un acuerdo con Vox o bien para el candidato que le sustituya, y si no hay acuerdo sí que se irá a elecciones anticipadas, y ahí también el concurso de Vox será imprescindible. Edu, ¿qué querías hablar tú antes? Sí, bueno, hablábamos del detonante personal, ¿no? Del papel que ha podido jugar una dimensión más personal en el paso que da Carlos Mazón y que comunica ayer en esa rueda de prensa, un poco para la historia de la política valenciana, lo que sucedió ayer. Y este es un buen ejemplo de lo que a veces sucede en política, que necesita a alguien como él, un detonante personal, para tomar una decisión ante un ecosistema de opiniones en la sociedad valenciana que creo que estaba bastante claro. Porque si las últimas encuestas que hemos conocido, si analizamos todas las instituciones, yo creo que bien paradas solo salen los ayuntamientos. Pero en el análisis de lo realizado por él, que hemos conocido números hace no mucho, el 89%, es decir, casi 9 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos en Valencia consideran que debió solicitar la emergencia nacional. 6 de cada 10 creen que él es el responsable de una respuesta política o de gestión política muy deficitaria. Y casi 6 de cada 10 ubica la responsabilidad directamente en la Generalitat. Es decir, la sociedad valenciana había dictado sentencia. Y no era necesario llegar a la evidencia del funeral, a la evidencia emocional del día del funeral, para dar el paso que Carlos Mazón ha dado. Porque creo que lo debía haber dado hace ya bastante tiempo. Se hubiera ahorrado mucho precisamente en ese plano personal, y seguramente el PP hubiera podido controlar un poco más el proceso, porque el proceso ahora, ¿en qué consiste? Consiste en que ha dimitido, que se queda como diputado, que el Partido Popular no se atreve a preguntarle a la sociedad valenciana qué opina sobre el siguiente paso institucional que su comunidad autónoma debe dar, sino que pone toda esa decisión en manos de la ultraderecha, de nuevo, de Vox. El viaje de Mazón empezó en Vox, termina en Vox, vuelve a ser Vox, el partido de Santiago Abascal, el que tiene la llave que decide la orientación política y la condicionalidad de esta nueva investidura de una nueva diputada o diputado que va a ser elegida presidenta de la Generalitat Valenciana, con qué tipo de condicionalidad añadida a la que ya Vox colocó al principio de esta legislatura. La pregunta es, ¿por qué han elegido este camino? Tanta incapacidad interna, de gestión interna tienen dentro del PP valenciano, tanta desconfianza tienen de la sociedad valenciana, tanto creen que pueden interpretar mejor ellos dentro del PP que la propia sociedad valenciana emitiendo su opinión en unas urnas. Yo no sé cuál es la solución, porque este es el típico nudo político en que todas las soluciones seguramente tienen coste y tienen factura, pero desde luego la elegida a mí me parece que no puede ser peor. Una cierta incertidumbre de quién va a ser la persona, de nuevo todo en manos de Vox, la sociedad valenciana inhibida de poder opinar, una decisión que llega tarde, después del impacto brutal en términos emocionales que tuvo el funeral. No sé si se puede hacer algo peor políticamente, seguramente, pero no es fácil. Claro, es que queda ahora mismo el Partido Popular en Valencia en manos de Vox sí o sí, porque Sin con duda, Vox tiene que pactar el nuevo nombre, y si no se ponen de acuerdo con un nuevo nombre, irán a elecciones con un resultado que, según avanzan las encuestas, Vox volverá a tener mucho que decir en la configuración del gobierno. Víctor. Sí, antes una dimisión significaba moverte de un escenario incierto a una determinada certidumbre. Alberto Fabra reemplazó a Francisco Camps cuando este dimitió, y ahora conduce a una situación de mayor incertidumbre. Tenemos el plazo hasta el 19 de noviembre para que Vox y el PP pacten, ¿no? Pero comentaba Edu, yo creo con mucha razón, que muy pocos políticos han tenido la valoración tan negativa. Creo que la nota de media que le dan los electores en el país valenciano es de 1,67 a Mazón. Yo creo que ni Stalin conseguiría una peor valoración. Realmente es muy malo. Y una cuestión sobre el plano personal que nos afecta, yo creo que nos afecta a todos. Yo justo estaba escribiendo a mi madre por WhatsApp antes de la tertulia, y pienso que si ella me dice, Víctor, hasta aquí, yo le hago caso inmediatamente. Y en todo caso, una pequeña nota. La crónica del país que antes recomendabas, que me parece muy buena, Ángels, que menciona hasta 72 horas, también habla de la frase de Mazón, obviamente, de hasta aquí, pero también dice que Mazón vive rodeado de un equipo de 15 personas que le hacen los discursos, le preparan la agenda, las redes sociales durante todo este tiempo, durante todos estos años. Obviamente estas 15 personas no tienen ningún interés en que dimitiera, sino en todo lo contrario, en ir trampeando como ha ido haciendo durante este año. Y déjame me parece interesante
interesante que distingamos un poco qué es lo que significa la dimisión en términos políticos y en términos de fundamentos democráticos, y tiene que ver simple y llanamente con la capacidad que tiene la democracia para depurar las responsabilidades políticas de quienes han actuado de manera incompetente, errónea e incapaz durante el ejercicio de su responsabilidad, y luego ya los escenarios que se abran a partir de esa realidad. Porque obviamente haber hecho todo lo que ha ocurrido tarde y mal provoca unos escenarios nuevos de incertidumbre para el Partido Popular. Y desde luego también con unos riesgos en la medida en que la ultraderecha está capitalizando todo lo que ha ocurrido durante este año, que es la desafección en la acción política. Y eso también tenemos, pues claro, obviamente responsabilidad todos, y si no tenemos responsabilidad todos, vamos a pagar las consecuencias de eso todos. Pero me parece muy importante distinguir estos dos elementos, porque si no podría darse hoy la sensación a los oyentes de que, como el escenario que se abre también es incierto, hombre, quizá igual no deberíamos haber propiciado este impulso por la dimisión. Y luego otra cuestión. Yo pediría sacar a las madres del debate, porque ya es el colmo que la democracia y la calidad de la democracia dependa de lo que una madre sea capaz de decirle a su hijo en un momento determinado. Pero si todo lo demás no funciona, Mariola. Claro, es que acabamos de escuchar que yo quería poner también el foco en Feijóo, como Feijóo no quería esta dimisión, como no la ha querido durante todo el año que le han estado pidiendo las víctimas y que era evidente que tenía que hacerse efectiva. Es que hasta el último momento Feijóo no quería, porque su cálculo electoral le impedía pedir la dimisión. Claro, es que... Hablemos de eso, ¿sabes por qué, Ángeles? Porque seguramente también hay algunas madres que les dicen a sus hijos que tienen capacidad para hacer y asumir responsabilidades para las que desde luego no tienen capacidad. Y desde luego, este caso concreto, lo que se está demostrando es que este señor jugaba por encima de su peso, desde el minuto cero. El señor Carlos Mazón no tenía capacidades ni tenía hechuras para la responsabilidad que asumió. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Y luego, efectivamente, a mí me parece muy importante centrar la atención en Alberto Núñez Feijóo, porque ni le pidió la dimisión cuando correspondía, ni ha ejercido el liderazgo del partido que merecía, ni ayer... Ni la quería ahora. Yo ya no sé qué versión creerme. Si la que indica inicialmente que le empujó a la decisión, o la que ahora dice yo no le empujé a la decisión porque quedo atrapado en Vox. Mi pregunta es, ¿pero quién es, qué piensa y qué dice realmente Alberto Núñez Feijóo? Yo no sé cuál es la versión real. Ángeles, pero en todo caso, de manera muy breve, yo creo que, de nuevo, que hay que criticar el cómo de Mazón ayer, pero yo creo que hoy toca, y vuelvo a reiterar, ¿no? Yo aplaudo la decisión de Mazón de ayer, porque la hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, y aplaudo que haya dimitido. No es de la manera que me hubiera gustado, no es la fórmula que aplicó, ni las palabras que dijo, pero desde aquí yo creo que hay que aplaudir, o al menos yo personalmente siento que debo aplaudir a una persona que ha dimitido. Yo celebro la decisión, pero no le aplaudo porque me parece todo fake de principio a fin. Pero porque la debería haber tomado esta decisión hace 365 días. Sin duda, pero bueno, la toma, más vale tarde que nunca. Decíamos que estaba en manos de Vox la decisión o lo que pueda pasar a partir de ahora. Vamos a hacer una pausa porque también hay diferentes versiones sobre si han empezado esas negociaciones. Recordemos que lo dijo Mazón, lo reconoció Mazón, a la persona que llamó antes de comparecer ayer en el Palau de la Generalitat fue Santiago Abascal. Como yo creo que era Edu el que decía, todo empezó con Vox y todo va a terminar con Vox. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con Vox y con Santiago Abascal, evidentemente mirando el escenario y evidentemente ya poniendo sus condiciones, porque estamos hablando de quién puede ser el candidato de consenso entre el Partido Popular y Vox, y ayer Abascal ya dejó el recadito. Esto no va de nombres, esto va de ideología. Hablábamos de Vox, que es quien tiene la llave, la ultraderecha, la llave para el nuevo gobierno de la Generalitat, y ayer Santiago Abascal ya dejaba claro, ya mandaba recaditos diciendo no lo tiene fácil el Partido Popular. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De entrada, Vox le pide al Partido Popular que se aclare y decía que solo después de que el PP se aclare van a dar ellos su opinión. En cualquier caso, Vox tiene también en sus manos desgastar al Partido Popular con la salida de Humación, que tenía, recordemos, muy buena sintonía con la ultraderecha
ultraderecha. Lo decíamos justo antes de la pausa y de hecho recordábamos esa conversación entre Abascal y Mazón justo antes de esa declaración institucional del expresidente de la Generalitat. Sí, es ilustrativo lo de esa llamada, porque el PP y Vox a nivel nacional tienen rotas las relaciones desde hace tiempo. No hay comunicación entre Abascal y Feijóo. Se queja la ultraderecha de que el PP no marca un discurso común, que lo que les aceptan en una comunidad no se lo aceptan en otra. Depende del varón de turno y con Mazón Abascal se entendía. El presidente asumió varias de sus exigencias a cambio de los presupuestos y mientras seguía al frente de la Generalitat, Vox capitalizaba su desgaste en las encuestas. El señor Mazón me llamó unos minutos antes para anunciarme lo que iba a hacer, nada más. Así que cuando ahora preguntamos a fuentes de Vox si apoyarán a un candidato del PP para sustituir a Mazón, responden que lo primero es que el PP les informe de algo, porque hasta ahora dicen cero patatero. Que no tenemos ningún contacto, el Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido, desde luego no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Parece que todavía no nos conocen. Parece que todavía no nos conocen, decía Abascal, y hablaba de las lentejas que le ofrece el PP, aunque ellos también han seguido esa estrategia en los últimos meses. Imponen sus condiciones y si no se las aceptan, repiten que no temen ir a elecciones. Así ha pasado en Extremadura y con más razón podrían hacerlo en la Comunidad Valenciana, porque sus cálculos internos son más optimistas en esta comunidad. Por ahora, Abascal no tiende puentes. Porque al Partido Popular le han cogido la medida y ni sabe defenderse, ni sabe defender a los españoles, que es mucho peor. Y ayer, en línea con lo que lleva haciendo estos meses, arremetió contra el PP en un mitin en Cáceres, la prueba de que no planea ponérselo fácil a los populares, especialmente con las encuestas engordando sus posibilidades, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Julia, gracias. A vosotros. Es que la demoscopia es una de las claves, decías tú, Edu, todo empezó con Mazón y todo empezó con Vox y acabará con Vox. Sí. Pero claro, es que este Vox no es el Vox del primer pacto. No, pero sigue siendo Vox, es un Vox envalentonado, claro, por las encuestas, claro. Es un Vox mucho más arriba, demoscópicamente. Sabiendo que le necesitan. Exacto, es un Vox que la media de encuestas se sitúa más o menos ahora mismo en el 17%, con el PSOE en el 27% y el Partido Popular, o en el 28%, y el Partido Popular en el 32%. No tiene nada que ver, pero es el mismo partido mucho más fuerte. Entonces, el análisis de Mazón se va tarde, con una sentencia clara por parte de la sociedad valenciana, y el Partido Popular incapaz de elegir quién es su mejor candidata o su mejor candidato, de tenerlo claro, de no dejar una pista a la sociedad valenciana, prefiere poner esa decisión en manos de la potencial condicionalidad que este Vox envalentonado demoscópicamente le va a colocar, en un momento en el que el propio Santiago Abascal dice que tienen las relaciones a nivel nacional rotas, pero que indiscutiblemente el PP seguro que sabe que Vox va a utilizar este capítulo de la Comunidad Valenciana para jugar no solo a nivel valenciano, sino a nivel nacional. Y lo va a hacer condicionando hasta qué punto es el Partido Popular capaz de pagar una factura todavía mayor, en términos ideológicos, en términos programáticos, en términos de medidas políticas, para desencallar esta investidura tras el brutal hundimiento del PP valenciano en una ficción de irrealidad por la cual pensó en algún momento que iba a poder salir del recuerdo de la Dana, y que el recuerdo de la Dana en algún momento prescribiría emocionalmente en la ciudadanía de la Comunidad Valenciana y de la comunidad y de la ciudadanía española, ¿no? Yo no lo termino de entender. Yo creo que este era un momento en el cual la sociedad valenciana tenía derecho a opinar, tenía derecho a marcar su rumbo. Se va un presidente que no es un presidente más, por muchas razones, pero principalmente por una, porque le tocó la gestión de la mayor tragedia por un desastre natural que ha vivido este país en décadas, y la sociedad valenciana sacó, evaluó y puso su nota y dijo: lo has hecho mal, te tienes que ir, y se ha ido. Entonces el rumbo a partir de aquí me parece que no le pertenece a Santiago Abascal, a mí me parece que le pertenece a la sociedad valenciana. Y creo que ese error de análisis le va a terminar pesando de nuevo el PP, y le va a terminar dando viento de nuevo en la cola y en las velas al partido de Santiago Abascal, que es quien últimamente está beneficiándose de cada error que comete el PP. No es que a mí me importe que el PP cometa errores, pero sí me importa, en tanto que ciudadano de este país, que el que los recoja en forma de beneficios sea la extrema derecha. Las consecuencias de estos errores, Mariola. Yo creo, fíjate, que Mazón puede acabar arrastrando a Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo deteriorando más todavía, hasta límites ya irrecuperables, su liderazgo, por la razón que voy a tratar de explicar muy brevemente. Tengo la impresión de que lo que va a ocurrir en Valencia ahora
Y hablabas, Eduardo, de la factura que va a tener que pagar el Partido Popular para o bien sacar adelante una investidura o bien convocando elecciones, el resultado electoral, que todas las encuestas abocarían, si seguimos lo que ellas dicen, a un acuerdo otra vez de coalición entre PP y Vox en unas condiciones peores de las de hace unos años. Bien, creo que todo esto que está ocurriendo en Valencia es extrapolable a lo que le puede ocurrir al Partido Popular en el ámbito nacional. Es decir, las preguntas son las mismas. ¿Qué factura está dispuesto a pagar Alberto Núñez Feijóo para coaligarse con Vox? Porque es evidente que ese es su socio natural. Lo ha ido perfeccionando en los últimos años, ¿no? Ha ido cerrando su margen y su capacidad para alinear posturas con otras opciones políticas, y solo le queda Vox, y está arrinconado con Vox. ¿Qué factura está dispuesto a pagar Alberto Núñez Feijóo en el ámbito nacional con Vox? Y en su caso, cómo la falta de orientación clara en una política determinada de Alberto Núñez Feijóo en el liderazgo del Partido Popular también en las encuestas, da alas a Vox. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en los próximos meses en Valencia creo que es un laboratorio perfectamente útil para imaginar qué es lo que puede ocurrir en el ámbito nacional. Víctor. Muy de acuerdo con lo que dice Mariola. Creo que Mazón ha sido el principal incordio de Feijóo desde su pacto precipitado con Vox antes de las generales, que hundió al PP de Feijóo en las generales y que quizás imposibilitó que estuviera o que esté en estos momentos en la Moncloa, hasta su ayer despedida, ¿no? Con acusaciones en lugar de arrepentimientos. Y yo creo que también debilita a Feijóo. Ha sido, yo creo, Mazón, mayor molestia para Feijóo, incluso casi más que Sánchez o que Ayuso, ¿no? Y yo siento, y digo siento porque no sé qué pensar, que Vox por un lado va a aceptar el candidato que el PP le proponga porque quiere seguir viviendo el desgaste del PP valenciano, pero esto hay que enmarcarlo en la estrategia nacional. Recordemos que Mazón habla con Abascal, no habla con Vox en Valencia. Es la estrategia nacional del Vox quien va a decidir, y esto va a depender de que Vox y PP se enfrentan en dos elecciones, en Extremadura el 21 de diciembre, en Castilla y León el 15 de marzo y quizás en Valencia. Entonces, ¿qué es lo que le conviene más a Vox? No lo sé, pero la paradoja es que en estos momentos el volante, el control de la política valenciana ha pasado de Mazón, el presidente autonómico más desacreditado de la historia de la democracia, a Abascal, que es el político más preocupante posiblemente de la historia reciente de España. Por tanto, es preocupante, sí. Cierro el capítulo, Dana, con algo que va a pasar hoy en el Congreso, que es que se pone en marcha la Comisión de Investigación de la Dana, y es una cita, una comisión que empieza precisamente hoy, dentro de una hora aproximadamente, con la declaración de las víctimas. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esta comisión tiene dos fases, y en esta primera tiene como objetivo tratar de aclarar lo que ocurrió aquel día. Ocurre que el propio Mazón está citado también a esta comisión. De hecho, tiene fecha esa citación, tendría que ser el próximo 17 de noviembre, pero hay voces que barajan la posibilidad de que Mazón trate de zafarse de esta cita, presentando una baja médica. Sí, aprovechando que esta semana no hay pleno en el Congreso y para que las víctimas tuviesen todo el foco, tú lo decías, en una hora, a las 10:30, arranca la comisión que va a investigar las causas que provocaron la Dana, con el testimonio de 5 familiares de las víctimas. Lo van a hacer en un formato diferente al habitual en este tipo de comisiones. No va a ser el clásico interrogatorio de preguntas y respuestas, sino que cada compareciente tendrá una intervención inicial de 15 minutos, después cada grupo contará con 5 minutos para preguntar y de nuevo las víctimas otros 15 minutos para responder. La primera de las 5 que va a intervenir será hoy Rosa Álvarez, que ayer contigo aquí en Hoy por Hoy hablaba de, entre otras cosas, de las ayudas, uno de los asuntos que se van a abordar en esta comisión. Ellos no han reconocido a sus muertos, a los muertos de Mazón y de su consejo. No han dado ni un céntimo por ninguna vida. Han reconocido daños materiales, por cierto, poquísimo, da igual el tipo de daño que tuvieras en los enseres, y han reconocido el daño de vehículos. Por las vidas no han reconocido ni una, porque reconocer las vidas era reconocer sus muertos.
Hoy también escucharemos el testimonio de Ernesto Martínez, el tío de Elizabeth Gil, una de las personas que siguen desaparecidas un año después, o el de Dolores Ruiz, que estuvo horas agarrada a una reja y vio cómo la riada acababa con la vida de su marido y de sus 2 hijos en Chiva. Y tú lo decías, el 17 de noviembre deberíamos escuchar a Mazón, y lo digo en condicional porque ya veremos si para entonces está de baja médica y regatea su comparecencia. Pero ojo, Ángels, fuentes de la presidencia del Congreso nos confirman su malestar con esta jugada de Mazón y nos dicen que el parte médico tendría que ser muy contundente para justificar su ausencia el próximo 17 de noviembre. Pues veremos qué pasa ese día. Josu, gracias. A vosotros. Este es sin duda uno de los grandes asuntos de estas últimas horas, pero hay otro que comparte protagonismo, que es el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, por si todos estos meses plagados de tensión política, y no solo política, no lo habían acreditado ya. Ayer pudimos comprobar la enormemente anómala y delicada que es esta causa, puesto en claro el choque que hay en la cúpula de la Fiscalía, un enfrentamiento cerrado dentro de la propia Fiscalía. Siguiendo el juicio está nuestra compañera Isabel Vega. Isa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta fue una de las realidades que afloró esta primera sesión del juicio, las versiones opuestas dentro de la propia Fiscalía, la rivalidad entre fiscales que actúan en este caso de testigos, de defensores y de acusado. Uno de ellos, evidentemente, es el jefe de todos. Vaya, teníamos problema ya con la conexión. Vamos a ver si podemos recuperar esta conexión. No sé si está Pedro Jiménez. Pedro, ¿estás ahí? No, tampoco está Pedro Jiménez. Teníamos problemas con la conexión de los dos porque además de lo que pasó a él, con ese enfrentamiento ya más que evidente dentro de la propia Fiscalía, con versiones opuestas, con enfrentamiento si uno contrapone una declaración a la otra, es una más de esas anomalías que vivimos en este juicio. Un juicio que sienta en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, aunque físicamente no esté en el banquillo de los acusados, porque él se sienta en el mismo estrado que los fiscales y que los abogados, y además vistiendo la toga. Isa, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Evidentemente sí. Dime cómo es eso de ese enfrentamiento dentro de la propia Fiscalía. Sí, es que esta causa ha roto, entre otras cosas, la relación. Bueno, parece que no tenemos hoy el día. Pueden entrar por teléfono, llamarnos por teléfono, casi nunca falla, algunas veces, pero casi nunca falla. Edu, que te veo reír sobre la anomalía de este juicio que ayer, por fin, después de toda esta instrucción que nos ha dado para muchas tertulias y para mucho análisis, hoy finalmente vemos al fiscal general del Estado ya sentado dentro del Supremo, no en el banquillo de los acusados, pero ya sí para ser juzgado. Sí, yo diría que es una imagen para la historia también, ¿no? Porque no lo habíamos visto hasta ahora. Ver al fiscal general del Estado en ejercicio, sentado ante el Tribunal Supremo, siendo juzgado además fuera de donde se sientan las personas acusadas, con su toga de fiscal general del Estado. Todo está distorsionado, casi todo en esta historia es extraña. Y que el fiscal haya querido llegar hasta ahí, siendo todavía fiscal en ejercicio, en mi opinión es una anomalía. Creo que debería haber dimitido. Y lo debería haber hecho precisamente para permitir que en la Fiscalía no se produjera el nivel de hostilidad interna que se está produciendo de unos fiscales contra otros y para salvaguardar la reputación de la institución. Cuando uno es fiscal general del Estado, duerme siendo fiscal general del Estado, se desayuna siendo fiscal general del Estado y se sienta en la sala de los acusados siendo fiscal general del Estado. Yo creo que debería haber protegido la institución de ese trance y no lo ha hecho, ¿no? Así que creo que tenemos una de las imágenes para la historia en el sentido de que nunca habíamos visto a un fiscal sentado con una potencial pena de cárcel de 6 años de prisión sentado en la sala del Tribunal Supremo. Vamos a ver si es posible que hablemos ahora con Isa. Isa, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Que zona de seguridad y los inhibidores juegan malas pasadas. Ya, pues habrá que buscar una solución para mañana porque estamos todos pendientes de este juicio y no puede ser que tengamos esos problemas con las conexiones. Isa, cuéntanos, yo te estaba preguntando por ese enfrentamiento entre fiscales en esta primera sesión del juicio. Sí, es que esta causa ha roto, entre otras cosas, las relaciones entre la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la jefa de la provincial, Pilar Rodríguez. Ayer quedó claro que no hablan desde aquel 13 de marzo en que García Ortiz pedía los correos con el abogado de González Amador para comprobar que no se le había ofrecido pacto alguno como se estaba publicando. Se lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar. Y además dije, por favor, Pilar, no hagas nada, porque ya cuando había hablado con ella dije, deja que me ocupe yo, porque ya me dijo, me está llamando Álvaro a la vez. ¿A usted le dijo doña Almudena Lastra, no dais los correos que los van a filtrar? ¿O por qué los has dado que los van a filtrar? No, de ninguna de las maneras me dijo eso. Lastra dice que avisó a Rodríguez de que los correos se filtrarían y Rodríguez lo niega. También dice que a la mañana siguiente reprochó a García Ortiz que se hubieran filtrado. Él lo negó
que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. Y en medio de todo esto, el fiscal que llevaba el caso le molestó entregar aquellos correos en plena noche, pero lo entendió. Pues decido mandar los correos en la información a las 2 para que lo tengan, dado que se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional porque alguien ha filtrado un correo mío, que no debería tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. A ver qué nos depara la declaración de los dos hoy como testigos. Pues veremos a ver qué pasa con esa declaración, porque esto es lo que se espera para el día de hoy. Ayer los testimonios de esos 4 fiscales y para hoy está llamado el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque fue en él que él, como ha reconocido, filtró la información falsa que el fiscal general dijo que había que desmentir. De ahí se va desprendiendo el resto de la causa y esta mañana va a tener que explicar su teoría, ¿no? Su invención, como ya reconoció, recordemos. Después, además, está previsto que declare el que era entonces investigado y es ahora acusado en otra causa, el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Eso es, Ángeles. Esta mañana, en la jornada de mañana, está previsto que declaren los jefes de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid y de la Fiscalía General del Estado, pero el plato fuerte está previsto para la tarde porque declaran los autores del bulo que quiso desmentir Álvaro García Ortiz. Son Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que fue la persona que habló con el periódico El Mundo, que fue el primer medio de comunicación que difundió esa información adulterada y que además Alberto González Amador remitió ese correo que se está investigando como una supuesta filtración a Miguel Ángel Rodríguez, que es el otro que está previsto que declare esta tarde. Miguel Ángel Rodríguez es el autor intelectual de ese bulo, de esa noticia, de esa falsa información que se inventó, que fue la de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador cuando todo sucedió al revés. Eso fue lo que reconoció el propio Miguel Ángel Rodríguez cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo. En la jornada del lunes, Ángeles, declararon, lo contaba Isa, 4 fiscales que no se pusieron de acuerdo en la gestión que hizo la Fiscalía respecto de la crisis provocada por la difusión de este bulo, pero en lo que sí que estuvieron de acuerdo los 4 fiscales, los 4 testigos, Ángeles, fue en que ese bulo hizo muchísimo daño a la institución. Gracias, Pedro. Un abrazo. Quedamos pendientes de esas declaraciones de hoy, pero de momento lo que tenemos es la declaración de los 4 fiscales, Mariola, con esas versiones contrapuestas. Bueno, una contrapuesta al resto. Efectivamente. Me parece interesante insistir en la idea de que este proceso judicial no se explica desde el análisis estrictamente jurídico. Hay razones metajurídicas que dotan de sentido a la apertura de un juicio oral a partir de una instrucción donde no se recaban pruebas suficientes para erosionar la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, es decir, para demostrar que puede haber indicios sólidos y, por tanto, que puedan armar una acusación de un delito de revelación de secretos a través de la filtración de un correo. Y, efectivamente, las declaraciones de la fiscal Lastra, donde dice que ella tiene esa impresión, ¿no? Ella es la que cree que va a filtrar. Bueno, la creencia de alguien en la filtración de un correo y la atribución de esa filtración concretamente a la figura del fiscal general del Estado o se avala con pruebas muy solventes o no pueden armar una acusación y no diré ya una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, la propia declaración de la fiscal Lastra evidencia las debilidades de la causa a la que estamos asistiendo. Cuando estamos hablando de correos que estaban en disposición de decenas de personas. Para señalar y apuntar concretamente al fiscal general del Estado, tú tienes que aportar algo mucho más evidente y pruebas mucho más sólidas que tu mera intuición o percepción de qué va a hacer el fiscal general del Estado con la documentación que está recabando para armar una nota de prensa que permita aclarar la verdad sobre unos hechos. Y yo creo que en el fondo este proceso también nos interpela en términos democráticos, pero de verdad tiene sentido en una democracia robusta asistir a un juicio donde no hay ninguna prueba evidente ni solvente de cargo
Y esta es, yo creo, que la pregunta que tenemos que ir intentando resolver en los próximos días para ver la barbaridad un poco jurídica a la que estamos asistiendo, con independencia de si el fiscal general del Estado debía o no debía haber dimitido antes del juicio oral, y yo en esto también me he pronunciado, pero creo que esa pantalla ya está pasada. Ahora la cuestión es, ¿este juicio tiene alguna solvencia jurídica o las explicaciones sobre el mismo hay que buscarlas en argumentos de otra índole? Víctor. Yo tengo mis dudas, pero evidentemente no soy tan experto como Mariola, que sí que es experta, pero yo de momento no me atrevería a calificarlo de barbaridad jurídica. Creo que son interesantes las semejanzas y diferencias entre los dos protagonistas del día de ayer, Mazón y el fiscal general. A uno se le acusa de mentir o de enmascarar la verdad, y al otro de lo contrario, de decir la verdad, ¿no? De desmontar un mulo. Pero es verdad que también que decir la verdad puede ser un delito grave de revelación de secretos, que está constatado en el Código Penal. Yo creo que, como comentaba Edu, no es una imagen estética ni creo que éticamente bonita ver sentado al fiscal general. Es inaudito porque, en primer lugar, cualquier otro fiscal estaría suspendido de su cargo, y él no solo no lo está, sino que mantiene pues toda la pompa de sentarse junto a su abogado. Está defendido por la abogacía del Estado, que la pagamos todos, y como yo creo que, como comentaba también en línea con lo que comentaba Edu, yo creo que como máximo responsable de la institución empaña la reputación de la misma estando ahí. Por tanto, además, yo creo que no hay precedentes en otras democracias occidentales. Sí que algún fiscal de Estado dentro de Estados Unidos, pero no fiscal general de ninguna nación. Yo creo que por decoro debería irse. Dos cosas extrañas en el juicio. Es verdad que es raro que se juzgue antes la filtración del expediente de un delito fiscal que el delito fiscal, pero eso no quiere decir que haya una conspiración conservadora en la judicatura. Estos son los tiempos de la justicia. Yo no creo, hasta que nadie lo pruebe, que haya un coordinador de la justicia que decida cuándo tienen que venir los tiempos, y personalmente yo no le veo mucha ventaja a ser juzgado después. Yo siempre preferiría ser juzgado antes, porque la espera en justicia es realmente una forma de condena. Y en segundo lugar, no hay pruebas expeditivas, pero hay que ver si esas pruebas indiciarias tienen soporte o no. Esto lo decidirán los jueces. Es verdad que es un golpe duro ver a la fiscal superior de Madrid pues haciendo estas acusaciones tan duras, y es verdad, yo también es cierto que los fiscales avalan, que declararon ayer, avalan la petición de información que hizo el fiscal general, pero también es verdad que el fiscal del caso dijo que nunca en su vida profesional le habían pedido de forma tan reiterada que pasara información. Entonces todo es un poco anómalo. Creo que el fiscal debería ser apartado, pero también en línea con Mariola, yo creo que las pruebas distan mucho de parecer sólidas, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy lejos de ser tan experto como nadie, pero 3 elementos quiero dejarlos claro. 1, frente a quienes han juzgado ya al fiscal general del Estado y ya le han considerado culpable, yo creo que, al menos a mí, que no soy tan experto en nada, en ningún asunto, me corresponde defender la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz. Depende de quién escuches, ya le ha condenado. Ya tiene que ir a la cárcel, ya ha cometido no sé cuántos delitos, ya tienen toda la decisión tomada. No es mi posición. Defiendo la presunción de inocencia del señor García Ortiz. Segundo, quienes por el otro lado creen que el Tribunal Supremo es una cuadrilla de prevaricadores, yo no me sitúo ahí. Y digo que el Tribunal Supremo no está compuesto por una cuadrilla de prevaricadores que están tomando decisiones de naturaleza política sin prueba indiciaria alguna, porque la han tomado con el señor García Ortiz. Por tanto, primer elemento, sin ser experto en nada, defiendo la presunción de inocencia del señor fiscal general del Estado. Segundo, defiendo que el Tribunal Supremo no es una cuadrilla de prevaricadores. Y tercero, vuelvo a repetir, aunque haya prescrito este tema ya, porque ya en fin, está sentado en la sala del tribunal el señor Álvaro García Ortiz, que la protección de la institución es que cuando te imputan te vas para protegerla. La imputación te la llevas tú, no se la dejas a la institución. Este triángulo es el único triángulo de certezas que tengo. No sé exactamente qué pasó a las 12 de la noche, quién mandó el email, quién llamó a quién, ni idea. Esto le corresponde al Tribunal Supremo, no a mí. Yo no juzgo, yo doy mi opinión, y mi opinión es esa. No son una cuadrilla de prevaricadores, el señor García Ortiz es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y la institución hoy está sentada, imputada y procesada ante el Tribunal Supremo. Dedico los últimos... ¿Ibas a decir algo, Mariola? Sí, bueno, muy breve, por favor. Que los procesos penales tienen 2 fases, y en la fase de instrucción es donde se acumulan pruebas suficientes para sostener una acusación. Y esta fase de instrucción no tiene
no ha acumulado pruebas suficientes para sostener esta acusación. Nunca deberíamos haber llegado a la apertura del juicio oral. Y así lo demostró en un voto particular muy solvente uno de los magistrados que puso reparos sólidos a esa fase oral en la que nos encontramos ahora. Quería dedicar los últimos minutos a Estados Unidos porque se va a cumplir un año de la reelección de Donald Trump y hoy afronta, y por eso me parece importante, una auténtica prueba de fuego en este segundo mandato, que son las elecciones a la alcaldía de Nueva York. The most closely watched race in America. Nearly 500,000 ballots have already been cast in New York City's mayoral election. La ciudad más poblada del país, la que suele marcar el rumbo de los cambios políticos, se prepara para elegir a un candidato socialista y musulmán. El carismático Zohran Mamdani representa todo lo contrario que el también neoyorquino Trump, quien ha amenazado con cerrar el grifo de los fondos federales si este candidato demócrata llega a la alcaldía, como indican de momento todos los sondeos. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Zohran Mamdani era hasta hace unos meses un desconocido para la mayoría de los analistas políticos. Es hijo de inmigrantes indios, asesor antidesahucios, aficionado al hip hop. Mamdani ha conectado con una generación de neoyorquinos que están hartos de la vida prohibitiva en una ciudad que los republicanos pintan como decadente. Su plan de gobierno incluye medidas estrellas, Sara, como transporte gratuito o control de los alquileres. Pues sí, de hacerse con la victoria el carismático Zohran Mamdani, con tan solo 34 años. My name is Zohran Mamdani. I'm going to be running for mayor next year. Se convertirá en el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York, con un programa centrado en reducir el coste de la vida, grabando a los ricos, congelando alquileres y prometiendo autobuses y guarderías gratis. Mamdani es sin duda la sorpresa de esta temporada, una cara nueva y progresista que asusta a las élites, que defiende la causa palestina y que promete plantarle cara a Donald Trump. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. Congelando los fondos federales para Nueva York. Su principal rival es el exgobernador demócrata Andrew Cuomo. And let's build a better New York starting on day one. Una cara conocida que tras perder las primarias contra Mamdani decidió presentarse como independiente con el apoyo de Wall Street y aglutinar el voto moderado y de la comunidad judía. Y en tercer lugar tenemos al republicano Curtis Sliwa. I exude confidence, strength, fight like Braveheart. Que promete pelear al estilo Braveheart, característico por llevar siempre una boina roja, aunque muy poco popular. De hecho, apenas cuenta con el apoyo de Trump o del propio partido. Él, sin embargo, no se rinde y ha ignorado incluso las presiones para que tire la toalla. Quienes se lo piden temen que su candidatura acabe beneficiando a Mamdani. Sara, decíamos que estas son las primeras elecciones de envergadura después de la reelección presidencial de Trump, de la que mañana se va a cumplir precisamente ese primer aniversario. ¿Cómo llegan hasta este punto demócratas y republicanos? ¿Cómo llegan no solo a esta cita, a la alcaldía de Nueva York, sino también al resto de escenarios electorales que están abiertos este martes? La elección de Nueva York será clave sobre todo para el Partido Demócrata, que sigue sumido en una profunda crisis tras la derrota de Kamala Harris. Y van a observar concretamente con mucha atención si la ciudad más poblada de Estados Unidos opta por una opción progresista como Zohran Mamdani o por un perfil moderado y tradicional como es el de Andrew Cuomo. Una victoria de Mamdani daría más fuerza al ala izquierdista del partido y de hecho es llamativo ver cómo algunos pesos pesados de la formación han evitado apoyarlo públicamente, ya sea por miedo a perder apoyo entre sus constituyentes o porque simplemente sus propuestas les incomodan. Y luego, hoy también se celebran elecciones relevantes en otros estados como Virginia y Nueva Jersey. Son regiones demócratas, pero que se están convirtiendo progresivamente en estados bisagra y que elegirán a su nuevo gobernador. Pues estaremos pendientes de estos resultados. Mañana los analizaremos aquí en este programa. Decimos que es la primera prueba de fuego por la que tiene que pasar Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, coincidiendo con ese primer aniversario de su retorno. Sara, gracias. A vosotros. Vamos a esa ampliación de los datos de afiliación y paros correspondientes al mes de octubre. En una primera lectura queda claro que el mercado laboral continúa en expansión, a pesar de que el paro subió, Estefanía, en 22.000 personas. Sí, en términos de creación de empleo estamos ante el segundo mejor octubre de la serie histórica, con 142.000 nuevos ocupados. Esta cifra esconde algo que normalmente no sucede, y es que este mes las mujeres protagonizan la creación de empleo. Casi 8 de cada
cada 10 nuevas altas en la Seguridad Social corresponden a mujeres. En este momento hay 10,3 millones de mujeres cotizando, es la cifra más alta hasta el momento. Pero pese a esto, también este mes nos deja un comportamiento del mercado laboral muy estacional. La vuelta a las aulas de 167.000 docentes mitigan el final de la temporada turística, que deja 50.000 camareros menos y una pérdida significativa de profesionales sanitarios. El paro, que sube en 22.000 personas, es un incremento inferior al que solemos ver otros años, alcanza a todas las comunidades autónomas y deja el total de desempleados en los 2,4 millones. Hay días que uno siente que nunca pasa nada. Terminamos ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora, el Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero, como siempre. Hoy vamos a acompañar emocionalmente a Jennifer de la Rosa. ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues es la directora de un documental muy emotivo, Hija del Volcán. Y muy también, bueno. Sí, y también una de las menores que sufrieron en primera persona la tragedia de Armero en Colombia, allá por el 85, por culpa de la erupción del volcán El Nevado del Ruiz. Muchos niños, muchos menores en realidad quedaron entonces sin sus padres y fueron adoptados por otras personas. Ahora, 40 años después, la protagonista de este documental nos cuenta aquel suceso y vamos a saber si encuentra a su madre. O no, a lo mejor no lo vamos a desvelar, Sergio. No lo vamos a desvelar. Vale. Se lo decida ella. Vale. Bueno, Chema Rodríguez vuelve esta mañana. Conoceremos en Sevilla junto a él a Isabel López, natural de Chipiona, como la más grande, como Rocío Jurado. Alguien que queriendo haber estudiado periodismo llevó un taxi, una ambulancia, cuidó niños ciegos y a un montón de animales. Vamos, que menos periodismo hizo de todo, eso sí, siempre fue noticia. Bueno, por lo menos está bien, algo, ¿no? Está bien, sí. Bueno, pues la conoceremos a partir de las 10:30 y después nos vamos a las 11. A partir de las 11 nos metemos en un jardín. Lo primero, 900 100 800 para cualquier consulta que quieran hacer a Eduardo Barba. Cualquier consulta, 900 100 800. Llamen ya, que está Severino y Silvia ahí preparado para atenderles. Sobre plantas, en principio. Sobre plantas, jardines. Puede ser cualquier consulta en general. Y... No, plantas y jardines. No salgamos del jardín. Yo porque... conociendo a Eduardo Barba, él podría responder sobre cualquier cosa. Podría, pero vamos a centrarnos en las plantas, las flores, los jardines, los bosques, el campo, eso. Venga. Exacto. Y también hablaremos de las plantas suculentas, a ver si podemos. Sí, que el otro día se quedaron pendientes. Y vamos a cerrar con 15 minutos de fama. Atención, con Martín Madina, que Bianchi. Atención, Madina. Vamos a rescatar algunos de los fragmentos que ya se conocen de Reconciliación, la obra, las memorias del rey emérito, que van a salir justo con los aniversarios de 50 años de la monarquía en España, y que va a arruinar a toda la familia real menos a él. Porque yo creo que el escritor allí no firmaría muchos ejemplares. No, mejor que no vaya a presentar el libro. Sí, por eso. Vale. Bueno. Víctor Lapuente, Mario Laurrea, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.